Ok, déjame contarte sobre este hombre, Martín Méndez. Siempre había imaginado una vida tranquila junto al agua. Tras décadas dejándose la piel como ingeniero en la ciudad, por fin consiguió este lugar perfecto, una serena propiedad a orillas del río, justo al borde de una tranquila zona residencial en las afueras. Era exactamente lo que quería para su jubilación: pescar por la mañana, leer en el muelle, simplemente escapar del ruido de la ciudad. Estaba realmente orgulloso del lugar, mantenía el césped impecable, plantaba flores a lo largo de la ribera. Era su santuario. Martín era amable con los vecinos, pero mantenía las distancias principalmente. Crucialmente, nunca se unió a la asociación de vecinos local que gestionaba la urbanización de al lado. Su propiedad, aunque justo al lado de la de ellos, era legalmente independiente. Esa independencia fue una gran razón por la que la compró, sin tener que lidiar con reglas estrictas ni miembros entrometidos de la junta. Poco sabía él que esa misma independencia lo pondría directamente en el punto de mira del miembro más notorio de la asociación, Carmen Pérez, su vecina de al lado. Carmen era, caso aparte. Conocida en toda la comunidad como la autoproclamada vigilante de las normas de la asociación, se tomaba su trabajo demasiado en serio. Poniendo pegas por los colores de la pintura, los gnomos de jardín, lo que fuera. Se movía con ese aire de autoridad, siempre recordando a la gente que estaba en la junta de la asociación. Martín solo había intercambiado saludos educados con ella, pero había oído las historias. Decir dominante era quedarse corto. Así que, una soleada mañana de primavera, Martín regresa de un viaje de 2 semanas visitando a su hija y nietos. Entra en su camino de entrada, listo para relajarse. Pero al salir del coche, ve algo extraño. Justo pasado el seto que marca el límite de su propiedad, hay una gran base de hormigón vertida directamente en el suelo. Vigas de acero sobresalían, pareciendo el esqueleto de un garaje. Martín se quedó helado, la maleta se le cayó de la mano. Tenía que ser un error, ¿verdad? ¿El constructor edificó en el solar equivocado? Se acercó, abriéndose paso entre la grava y las herramientas esparcidas por todas partes. La estructura del garaje estaba justo allí, en pleno centro de su vista al río, arruinando totalmente la belleza natural que amaba. La confusión se convirtió en ira. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué? Vio un cartel de obra temporal cercano con el nombre de un contratista local. Madera apilada, clavos, aislamiento. Este proyecto estaba bastante avanzado. Martín entró directamente a casa, cogió el teléfono y llamó al contratista. Tras una breve espera, un tipo llamado Esteban respondió. Hola, soy Esteban. Esteban, soy Martín Méndez, dijo Martín, manteniendo la voz calmada pero firme. Soy el dueño de la propiedad junto al río donde su equipo está construyendo. ¿Puede explicarme por qué hay un garaje levantándose en mi terreno? Pausa al otro lado. Esteban sonaba confundido. Creo que se equivoca de sitio. Estamos trabajando en un proyecto para la asociación de vecinos. Estructura aprobada. Martín sintió una opresión en el pecho. ¿La asociación de vecinos? Yo ni siquiera estoy en la asociación. Esta es mi propiedad privada. Esteban sonaba genuinamente sorprendido ahora. Espere, déjeme comprobar. Papeles revolviéndose. Vaya. La orden de trabajo dice que el solar fue aprobado por Carmen Pérez. ¿Estás seguro de que esto no es parte de la asociación? Martín apretó la mandíbula. Absolutamente seguro. Tengo las escrituras. Detenga el trabajo inmediatamente. Hablaré con esta Carmen Pérez. Esteban balbuceó una disculpa, prometió investigarlo. Pero Martín sabía que tenía que actuar rápido. Colgó y fue derecho hacia la casa de Carmen, 2 puertas más allá. Césped perfecto, valla blanca impoluta, parecía la portada de una revista. Tocó el timbre. Carmen abrió la puerta, una mirada de suficiencia en su rostro como si lo hubiera estado esperando. Martín, dijo, con una dulzura empalagosa. ¡Qué sorpresa!
¿Puedo ayudarte? Martín no perdió el tiempo. Carmen, hay un garaje construyéndose en mi propiedad. El contratista dijo que tú lo aprobaste. Explícamelo. Su sonrisa no se inmutó. Oh, eso. Sí. La asociación necesitaba espacio extra de almacenamiento. Tu terreno era el lugar perfecto, prácticamente sin uso, mejora los recursos comunitarios. Supuse que no te importaría. Pues supusiste mal, dijo Martín, alzando la voz. Esa es mi propiedad. No tenías ningún derecho. Su actitud se volvió gélida. Martín, la asociación tiene la autoridad para beneficiar al vecindario. Tu propiedad es adyacente. Los estatutos permiten flexibilidad. Además, el garaje será una ventaja. Martín la miró, incrédulo. No estoy en la asociación. Tus estatutos no aplican. Lo sabes. Ella se cruzó de brazos. Creo que encontrarás que la situación es más complicada. Pero si vas a montar un escándalo, quizás deberíamos discutir esto con la Junta. Él ya había tenido suficiente. Esto no está a discusión, Carmen. Detén la construcción. Si no lo haces, emprenderé acciones legales. Ella levantó una ceja, nada impresionada. Haz lo que creas necesario, Martín. Pero no te recomendaría quemar puentes. Solo intentamos mejorar el vecindario. Martín se dio la vuelta y se marchó, hirviendo de rabia. Esto no era solo extralimitarse, parecía calculado. No podía quitarse la sensación de que esto era solo el principio. De vuelta en casa, empezó a buscar documentos, escritura, mapas de linderos, cualquier cosa relacionada con la asociación. Redactó una carta formal de cese y desistimiento. Sabía que esta lucha no sería fácil. Carmen era del tipo que se empecina. Mientras el sol se ponía sobre el río, con el garaje a medio construir recortándose contra el cielo, Martín sintió una sombría determinación. Este era su santuario, y lucharía por mantenerlo así. A la mañana siguiente, Martín se despertó listo para la batalla. Había pasado media noche revisando los documentos de su propiedad e investigando la ley de propiedad. ¿Sabía que Carmen Pérez había cruzado la línea, construir en su terreno sin permiso? Eso es invasión de propiedad, lisa y llanamente. Primera parada, la oficina de urbanismo del ayuntamiento. El funcionario, un joven con gafas gruesas, fue de ayuda. Martín explicó la situación, la asociación de vecinos construyendo en su terreno privado sin consentimiento. El funcionario frunció el ceño. Eso es bastante raro. Cualquier construcción necesita permisos, incluso los proyectos de la asociación. Déjeme comprobar. Tecleó en el ordenador, luego negó con la cabeza. No hay permisos registrados para esa dirección. Si se está construyendo, no está autorizado. Bingo. Confirmado. Pero eso solo enfureció más a Martín. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. El funcionario le entregó un folleto. Presente una queja en nuestra división de cumplimiento normativo. Investigarán, emitirán una orden de paralización de obras si es necesario. Martín rellenó el formulario allí mismo, detallando todo, el contratista, la actitud displicente de Carmen. Siguiente parada, el despacho de su abogado. Había recurrido a Marcos Jiménez cuando compró la propiedad. Marcos era un abogado inmobiliario agudo y directo. Martín le contó toda la historia, le mostró las fotos, los documentos. Marcos se reclinó, estudiándolo todo. Invasión de propiedad de manual, dijo finalmente. Carmen y la asociación tienen cero autoridad legal sobre tu terreno. ¿La falta de permisos? Hace su caso aún más débil. Entonces, ¿cuáles son mis opciones?, preguntó Martín. Marcos esbozó el plan. Primero, una carta formal de cese y desistimiento de mi bufete. Les advierte que paren inmediatamente. Si la ignoran, presentamos una demanda.
Solicitamos una orden judicial para detener la construcción, forzar la retirada del garaje. Y, añadió Marcos, exigimos una indemnización por daños y perjuicios. Le dio a Martín una mirada cómplice. Carmen suena como el tipo de persona que se cree por encima de la ley. Prepárate para luchar. La gente como ella rara vez se echa atrás fácilmente. Martín asintió. Al salir del despacho de Marcos, se sintió un poco mejor. Tenía un plan, respaldo legal. Pero Carmen no se quedó de brazos cruzados. Esa tarde, mientras regaba sus flores, Martín la vio al borde de su propiedad, hablando alto por teléfono, claramente para que él lo oyera. Completamente irrazonable, cree que es dueño de toda la ribera, ya me encargaré yo. Típico de Carmen. Más tarde esa noche, un folleto en su buzón. Dirigido a todos los vecinos. Firmado por Carmen. Acusaba a Martín de ser poco cooperativo, anticomunitario. Presentándose como la víctima, afirmando que su negativa a permitir el garaje ilegal perjudicaba al vecindario. Martín lo arrugó, furioso. No solo estaba invadiendo su propiedad, estaba intentando poner a la comunidad en su contra. Al día siguiente, Martín recibió una llamada de Esteban, el contratista. Sonaba nervioso. Señor Méndez, solo para informarle, hemos pausado el trabajo por ahora. Carmen nos dijo que todo estaba aprobado, pero después de que usted llamara, investigué un poco. Parece que no hay permiso. No quiero que mi equipo tenga problemas legales. Gracias, Esteban, dijo Martín, agradeciendo la llamada pero sabiendo que no había terminado. Pero el daño está hecho. Voy a seguir adelante legalmente. Entendido, replicó Esteban. Avíseme si necesita algo de nosotros. Con el contratista pausando, Martín esperaba que Carmen finalmente entrara en razón. Pues no. Ella redobló la apuesta. Empezó a circular una petición entre los miembros de la asociación, afirmando que el garaje era necesario, acusando a Martín de ser un forastero egoísta. Mientras tanto, Marcos presentó la carta oficial de cese y desistimiento. Envió copias a Carmen y a toda la junta de la asociación. Detallaba las violaciones legales, exigía la detención inmediata de la construcción. Carmen se negó a recibir el correo certificado en persona, tuvieron que dejárselo en su puerta. Como era de esperar, lo ignoró, incluso contrató a otro contratista para limpiar los escombros del sitio de construcción ilegal. Finalmente, la División de Cumplimiento Normativo de la ciudad envió una inspectora. Una mujer seria llamada Laura. Llegó sin anunciarse, empezó a tomar medidas, fotos. Martín observó desde su porche cómo Carmen salía, todas sonrisas falsas. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Carmen dulcemente. Laura no se anduvo con rodeos. Investigando una queja por construcción no autorizada. ¿Es usted responsable de esto? La sonrisa de Carmen vaciló. Bueno, la asociación lo aprobó. Proyecto comunitario. Laura levantó una ceja. No hay permisos registrados. Y la estructura invade terreno fuera de la asociación. Violación grave. Carmen intentó discutir, afirmó que pensaba que era terreno de la asociación. Laura no se lo tragó. Detenga todo trabajo inmediatamente, dijo firmemente, entregándole a Carmen una notificación de infracción por escrito. Este caso se remite a nuestro departamento legal. Carmen se retiró a su casa, visiblemente alterada. Martín sintió una pequeña victoria. La ciudad finalmente estaba involucrada. Pero incluso con la orden de paralización de obra, Carmen no se disculpó, no reconoció haber hecho nada malo. Siguió hablando mal de Martín a los vecinos. Algunos creyeron su historia, tratando a Martín con frialdad. Otros, afortunadamente, vieron sus intenciones y le ofrecieron apoyo en silencio, admirando su valentía por enfrentarse a ella. La situación se estaba intensificando. El desafío de Carmen, la resolución de Martín, se encaminaba a una batalla legal en toda regla. Una que decidiría el destino de su santuario junto al río.
El día de la vista judicial se sentía tenso. Semanas de tira y afloja, trámites legales, tensión vecinal, todo se reducía a esto. Martín había pasado incontables horas con Marcos, preparándose, reuniendo cada pizca de evidencia. Esto ya no era solo sobre un garaje, era sobre defender sus derechos de propiedad contra el flagrante abuso de poder de Carmen Pérez. Llegó temprano al juzgado, con la carpeta agarrada fuertemente, escrituras, planos, fotos, las cartas de cese y desistimiento que Carmen ignoró. Marcos se reunió con él en el vestíbulo, irradiando calma y confianza. «Listo, Martín». «Todo lo listo que puedo estar», respondió Martín, intentando ocultar el nudo en el estómago. Dentro, Carmen ya estaba allí con su abogado, Ricardo Álvarez, conocido por su estilo agresivo. Carmen parecía compuesta, casi arrogante, como si realmente creyera que su estatus en la asociación la hacía intocable. La jueza Patricia Colón entró, con actitud seria y directa, llamó al orden en la sala. Marcos presentó primero el caso de Martín. Claro, conciso, basado en hechos. Expuso la cronología, Martín descubriendo la construcción ilegal, la actitud displicente de Carmen, la falta de permisos, los límites claros de la propiedad demostrando la invasión. Enfatizó la violación de los derechos de Martín, el estrés, los daños. Marcos llamó a testigos. Laura, la inspectora municipal, testificó sobre la falta de permisos y la invasión confirmada. Esteban, el primer contratista, explicó cómo Carmen lo había contratado bajo falsas premisas, afirmando que tenía todas las aprobaciones. Su testimonio resaltó el engaño de ella. Cuando fue el turno de la defensa, Ricardo Álvarez pasó al ataque. Intentó pintar a Carmen como una líder comunitaria dedicada, actuando de buena fe, quizás algo equivocada pero no malintencionada. Argumentó que los estatutos de la asociación le daban amplia autoridad para proyectos de beneficio comunitario. Sacó de nuevo ese mapa vecinal anticuado y poco claro, intentando insinuar que la propiedad de Martín podría estar de alguna manera bajo la influencia de la asociación. Marcos desmontó sus argumentos fácilmente. Presentó el mapa catastral oficial y certificado que excluía claramente la propiedad de Martín. Señaló que los estatutos citados por Álvarez no otorgaban el poder de construir en terreno privado, no perteneciente a la asociación, sin consentimiento. Señor Álvarez, dijo Marcos calmadamente, la afirmación de su clienta se basa en un mapa inexacto y una mala interpretación de estatutos que no aplican aquí. ¿Sugiere usted que estos tienen más peso que los registros oficiales del condado y la ley de propiedad establecida? Álvarez tuvo que admitir el punto. Entonces Carmen subió al estrado. Desafiante, a la defensiva. Insistió en que intentaba mejorar el vecindario, afirmó que supuso que a Martín no le importaría el garaje. El contrainterrogatorio de Marcos fue incisivo. ¿Usted supuso, señora Pérez? ¿Alguna vez pidió permiso al señor Méndez? No, pero pensé que estaba implícito, balbuceó Carmen. ¿Implícito por quién?, interrumpió Marcos. Al señor Méndez no se le consultó. Él no estuvo de acuerdo. No es cierto que usted actuó unilateralmente, ignorando sus derechos. Carmen se sonrojó. Intentaba hacer algo bueno. Marcos insistió. ¿Y aún así, ignoró una carta de cese y desistimiento? ¿Continuó la construcción después de una orden municipal de paralización de obra? ¿Difundió información errónea sobre el señor Méndez a los vecinos? ¿Es eso también, hacer el bien por la comunidad? Carmen no tenía respuestas reales. Su abogado terminó rápidamente su testimonio. Después de los alegatos finales, la jueza Colón tomó un breve receso. Esperar el veredicto pareció una eternidad. Martín se sentó allí, con el corazón latiendo con fuerza, mientras Marcos le daba un gesto tranquilizador. Cuando la jueza Colón regresó, su fallo fue rápido y decisivo. Falló completamente a favor de Martín. Carmen Pérez no tenía autoridad legal para autorizar la construcción en su propiedad. La invasión era ilegal. La falta de permisos era ilegal. Sus acciones constituían invasión de propiedad y acoso.
Ordenó la retirada inmediata del garaje parcialmente construido, asumiendo Carmen Pérez y la asociación de vecinos todos los costes de demolición. Les ordenó cubrir los honorarios legales de Martín. E impuso multas cuantiosas por las violaciones de zonificación y permisos. Señora Pérez, dijo la jueza Colón severamente, mirando directamente a Carmen, sus acciones demuestran un flagrante desprecio por los derechos de propiedad y las regulaciones locales. Este tribunal no tolerará tal comportamiento. Que esto sirva como recordatorio de que nadie, ni siquiera un miembro de la junta de una asociación de vecinos, está por encima de la ley. El rostro de Carmen era una máscara de furia y humillación. Martín sintió una inmensa ola de alivio recorrerlo. Justicia. Finalmente. Mientras la sala se vaciaba, Marcos le dio una palmada en el hombro. Felicidades, Martín. Te mantuviste firme. Ganaste. Al salir del juzgado, Martín no pudo resistir una última mirada a Carmen, acurrucada con su abogado, gesticulando enfadada. Su reinado de tiranía mezquina había terminado. Era más que una simple victoria legal, se sentía como una reivindicación, una recuperación de su paz. Ganar en el juzgado fue increíble, pero Martín sabía que la lucha no terminaría realmente hasta que esa monstruosidad de garaje a medio construir desapareciera de su vista al río. El fallo de la jueza fue claro, Carmen y la asociación tenían que retirarlo, a costa de ellos. Pero, ¿confiar en que Carmen hiciera lo correcto? Ni hablar. Marcos, su abogado, aconsejó solicitar a la Oficina de Cumplimiento Normativo de la ciudad la supervisión de la demolición. Buena idea. Martín quería que esto se hiciera bien, y rápido. En cuestión de días, un inspector municipal estaba en el lugar, asegurándose de que el equipo de demolición que Carmen contrató, a regañadientes, siguiera la orden judicial con precisión. Martín observó desde su porche cómo empezaban a derribar las vigas de acero, a romper la base de hormigón con martillos neumáticos. Era un trabajo ruidoso y sucio, pero cada trozo de hormigón retirado se sentía como un peso quitándosele de encima. Carmen no podía resistirse a hacer apariciones, por supuesto. Se paseaba por el límite de su propiedad, lanzando miradas furiosas, a veces gritando cosas como, «Espero que estés contento», arruinando un proyecto comunitario. Martín simplemente la ignoraba. Su ira era su problema ahora, no el de él. El silencio era su mejor arma contra sus provocaciones. Una vez que la estructura del garaje desapareció, el terreno debajo quedó hecho un desastre, césped levantado, tierra compactada, escombros por todas partes. La orden judicial incluía la restauración, así que Martín se reunió con la empresa de paisajismo que Carmen contrató, explicándoles exactamente cómo quería que su propiedad fuera restaurada. Durante las siguientes semanas, trabajaron diligentemente. Replantaron césped, nivelaron el suelo, repararon los daños cerca de la ribera. Lenta, meticulosamente, su hermosa vista despejada al río regresó. Verlo prístino de nuevo, como debía ser, llenó a Martín de una tranquila sensación de gratitud y alivio. Las consecuencias para Carmen y la asociación fueron bastante intensas. Su reputación quedó por los suelos. Las multas judiciales, más los costes de demolición y restauración, golpearon duramente el presupuesto de la asociación. Enfrentando críticas de miembros enojados que no habían sido consultados y ahora estaban pagando la factura de sus acciones ilegales, Carmen finalmente dimitió de la junta cubierta de oprobio. Menos mal. Martín no se regodeó, pero no podía negar la satisfacción de ver que finalmente se rindieran cuentas. A medida que la vida volvía a su ritmo pacífico, Martín tomó medidas para asegurar su propiedad para el futuro. Contrató a un topógrafo para volver a marcar claramente los límites de su propiedad con estacas visibles. Puso una valla modesta y de buen gusto a lo largo del límite, no por rencor, solo por claridad y tranquilidad. Añadió un par de cámaras de seguridad más también. Todo el calvario le había enseñado la importancia de la vigilancia. Puedes creer en lo mejor de la gente, pero tienes que proteger tus límites, literal y figuradamente. Una tarde, pescando en su muelle, una vecina, Linda,
se acercó. Había sido una de las pocas que lo apoyó abiertamente durante todo el lío. Trajo una cesta de galletas caseras. Hola, Martín, dijo, sonriendo cálidamente. Solo quería darte las gracias. Lo que hiciste, enfrentarte a Carmen, nos inspiró a muchos de nosotros. Ella intimidó a la gente durante años, y nadie tuvo el valor de defenderse. Nos mostraste que no tenemos por qué aguantarlo sin más. Martín sonrió, genuinamente conmovido. Gracias, Linda. Realmente no pretendía inspirar a nadie, solo quería proteger mi hogar. Pero me alegro si marcó una diferencia. Charlaron un rato, y mientras Linda se iba, Martín sintió este renovado sentido de conexión con la comunidad real, los vecinos que valoraban la justicia y el respeto. El Calvario no lo había aislado, había fortalecido extrañamente esos lazos. Meses después, toda la pesadilla parecía un recuerdo lejano. Los días de Martín volvieron a estar llenos de las cosas sencillas que amaba: pescar, cuidar el jardín, leer en el porche. La propiedad junto al río, completamente restaurada, parecía aún más hermosa ahora, un símbolo de resiliencia. Ocasionalmente, veía a Carmen pasar en coche. Ya no había contacto visual. Lo evitaba por completo. Él no le guardaba rencor, había pasado página. Esperaba que quizás, eventualmente, ella aprendiera algo de todo aquello. Mirando hacia atrás, Martín se sintió orgulloso. Había plantado cara a la arrogancia y al abuso de poder, navegado un complejo sistema legal, y ganado. La lucha valió la pena, no solo por su terreno, sino por el principio. Mientras el sol se ponía sobre el río, pintando el agua de dorado y naranja, Martín se sentó en su muelle, caña de pescar en mano, completamente en paz. Su santuario estaba defendido. Se hizo justicia. Y eso se sentía como el mejor tipo de victoria.